Jesús de Nazaret fue un maestro extraordinario que enseñaba de diversas maneras. En ocasiones enseñaba con su ejemplo. En otras ocasiones enseñaba a través de los milagros que hacía. Y claro está, también usaba las palabras para enseñar todas aquellas cosas que él quería transmitirle al pueblo de Dios. Y uno de los vehículos principales que Jesús de Nazaret utilizó para comunicarse fueron las parábolas. Y usted se preguntará, ¿qué es eso de una parábola? Pues es una historia corta acerca del reino de Dios. Y se distingue porque compara el reino de Dios con algún elemento común en nuestro mundo, con algo humano. Siempre en las parábolas hay una comparación entre el reino y una práctica común en el tiempo de Jesús. Hoy vamos a acercarnos a una de esas parábolas, quizá una de las más conocidas, que contiene una hermosa enseñanza acerca del reino de Dios. Y me refiero a la parábola del hijo pródigo. Esta parábola presenta un cuadro relativamente sencillo. Un hombre tenía 2 hijos. Se sobreentiende que era un hombre judío que vivía en el territorio de Israel. Nunca se menciona a la madre en este cuadro. Pues un buen día el hijo menor sorprende y ofende a su padre cuando le pide la herencia en vida. Escuche bien. El muchacho va donde su papá y le dice: dame la herencia que me correspondería cuando tú murieras, pero dámela ahora. Dame la herencia en vida. En el mundo antiguo, particularmente en el territorio de Israel, esto era una ofensa, pero una ofensa gravísima. Era como decirle a su papá: para mí tú estás muerto. Para mí nuestra relación de padre e hijo ha terminado. Ya yo no soy tu hijo y ya tú no eres mi padre. Así que dame la herencia que me corresponde, yo me voy y nunca más nos vamos a volver a ver. Usted puede imaginar el dolor que debe sentir un padre cuando un hijo, particularmente el hijo menor, le dice: ya usted no es mi papá y para mí ya usted no existe. La ley de Moisés permitía castigos muy severos a los chicos rebeldes. Lo que el padre tenía que hacer era llevarlo ante los ancianos de la ciudad, que por lo regular se reunían a las puertas de la ciudad, y denunciar al chico. Escuche el terrible castigo que prescribe Deuteronomio 21 del 18 al 21. Si alguno de ustedes tiene un hijo terco y rebelde, que no obedece a su padre ni a su madre, aunque lo castiguen, hay que hacer lo siguiente. Juntos el padre y la madre llevarán a su hijo hasta la entrada de la ciudad donde vivan. Allí es donde se reúnen siempre los líderes de la ciudad. Entonces les dirán a los líderes: nuestro hijo es muy terco y rebelde, no nos obedece. Para colmo, es un glotón y un borracho. Dicho esto, todos los que vivan en esa ciudad matarán a pedradas a ese hijo rebelde. Así no habrá maldad en Israel, pues todos tendrán miedo de hacer lo malo. Qué terrible, ¿verdad? Esta ley que permitía este castigo tan extremo, en los tiempos de Jesús no se podía aplicar. ¿Por qué? Porque Jesús vivía en un territorio que estaba ocupado por un ejército extranjero, por el ejército del Imperio Romano. Y los romanos no permitían que los judíos ejecutaran a nadie, no permitían que impusieran pena de muerte y mucho menos por cuestiones religiosas. Sin embargo, aunque no podía llevar a cabo esta pena capital, el padre podía denunciar a su hijo ante los ancianos de la ciudad y pedir que lo castigaran con dureza. Sin embargo, en esta historia el padre no toma la ruta del castigo. ¿Por qué? Porque la ruta de la violencia es la más fácil. Es la más fácil. Escuche bien lo que le voy a decir. Para destruir no hace falta talento. Para ofender no hace falta talento. Para hacer daño no hace falta talento. Y el padre comprende que la violencia
no es la ruta adecuada y decide tomar otra ruta en el trato con su hijo. El texto bíblico nos dice que el padre repartió sus bienes. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que se vio obligado a convertir en dinero, en efectivo, en monedas, gran parte de los bienes que tenía. ¿Y cuánto era? ¿Cuánto fue lo que el padre tuvo que vender? Déjeme explicarle. De acuerdo a las leyes de Israel, el hijo mayor heredaba 2 partes, el doble de lo que heredaban los otros. Así que si usted tenía 2 hijos, usted iba a dividir la herencia en 3 partes. Al mayor le tocaban 2 y al menor le tocaba 1. Por lo tanto, este hombre tuvo que convertir en dinero la tercera parte de todo lo que poseía. La tercera parte de todos sus bienes. ¿Cuánto dinero le dio? Pues no lo sabemos. Ahora, podemos intuir que tuvo que vender propiedades, ganado y quizá algunas empresas para poderle dar a su hijo el dinero adeudado. Yo no sé usted, pero yo creo que la mayor parte de nosotros, si tuviéramos que convertir en dinero la tercera parte de todo lo que tenemos, nos quedaríamos en la quiebra. Porque es algo sumamente difícil, porque la mayor parte de nosotros, lo poco que tenemos, implica que tenemos quizá una propiedad, un auto, otras cosas. Tendríamos que venderlo todo. De todos modos, el muchacho recibe su dinero. Y tan pronto agarra ese dinero, rompe toda comunicación con su familia y se va de la región. Y claro está, el texto no nos dice a dónde va, pero podemos intuir que un muchacho joven con mucho dinero iba a buscar un lugar donde gastar el dinero. Iba a buscar un lugar donde hubiese fiesta, donde pudiera pasarla bien. Y la experiencia nos dice que cuando una persona muy joven tiene una fuerte cantidad de dinero, ese dinero se le va rápido. En gran parte porque la juventud entiende que esta gran cantidad de dinero nunca se me va a acabar, porque es una cantidad muy grande. Y se equivocan. El dinero se acaba. El joven se va a esta ciudad en una provincia apartada, no sabemos cuál, y podemos imaginar que buscó un lugar donde pudiera dedicarse a la buena vida, de acuerdo a lo que él pensaba que era la buena vida en ese momento. Y también podemos pensar que rápidamente aparecieron amistades, porque cuando una persona tiene dinero y lo quiere gastar, siempre aparece alguien que le diga, yo te ayudo a gastar ese dinero. Por eso, imaginamos que ese muchacho encontró rápidamente personas que estaban dispuestas a fiestar con él, a comer y a beber de su dinero. Pero un buen día, el dinero se acaba. Y el muchacho encuentra que él no tiene oficio. Él no puede desempeñar un oficio, no sabe qué hacer. Empieza a buscar trabajo y no puede hacer nada. Y lo único que encuentra es un trabajo criando cerdos. Y usted dirá, bueno, pero eso es un buen negocio. Claro está, quizá para nosotros, pero en el tiempo de Jesús, en el primer siglo, particularmente en Israel, el cerdo era visto como un animal inmundo, un animal ritualmente impuro, un animal que no se podía consumir. Hasta el sol de hoy, los judíos no comen carne de cerdo. Así que este muchacho, el único trabajo que encuentra es haciendo algo que, de acuerdo a lo que él había aprendido en su religión, era impuro en términos religiosos. Y la paga no era mucha, tanto que el muchacho apenas tenía que comer. El texto nos dice que al muchacho le daban ganas de comer aunque fuera la comida con que alimentaban a los cerdos, pero nadie se la daba. ¿Y qué comían los cerdos? Bueno, en aquel tiempo era común
que a los cerdos y a los caballos se le alimentaba con algarrobas. Ahora tenemos claro este cuadro. Meses antes, la buena vida, la buena mesa, el buen vino. Y meses después ya no hay dinero y las algarrobas que comen los cerdos parecen un banquete. Así llegamos al punto crucial de la historia. El chico vuelve en sí, recapacita, comprende que ha sido un tonto. La Reina Valera, 1960, esa traducción de la Biblia dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. El muchacho despierta. El muchacho despierta. Y todo esto nos da una gran advertencia, y es que el pecado atonta. El pecado hace daño. El pecado nos destruye. El chico por fin despierta de la pesadilla en la cual estaba inmerso y se da cuenta que la calidad de vida que tenía era inferior aún a la calidad de vida de los empleados más pobres de su papá. Así que el joven decide volver a casa de su padre a buscar trabajo. Pero entienda bien, no es en calidad de hijo. ¿Por qué? Porque legalmente ya él no era hijo de su papá. En términos legales, su papá ahora nada más tenía un hijo, el mayor. Y lo más doloroso es que el muchacho sabía que él había sido el partero de sus propias desgracias. Si andaba solo y hambriento por el mundo, era causa de sus propias acciones. A pesar de todo esto, el muchacho emprende camino a su antigua casa. Va ensayando un discurso. Y sigue ensayando el discurso. Y con ese discurso él va a ablandar a su papá. Y lo va a convencer de que su papá lo contrate como empleado. Como un empleado más. El texto bíblico dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo, eso quiere decir contra Dios y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. El texto bíblico no nos dice si las acciones del chico estaban motivadas por arrepentimiento sincero o por mero interés. No lo sabemos. Sin embargo, una vez más podemos intuir que el muchacho se acercaba a casa de su papá con pocas esperanzas. Su papá no estaba obligado a recibirlo. Su papá muy bien hubiera podido decirle, hijo, ya yo no tengo hijo. Yo tuve un hijo que me ofendió, me rechazó y se fue. Usted ya no es mi hijo. Eso era una posibilidad. Ahora bien, lo menos que el muchacho esperaba era que su padre lo estuviera esperando. Y lo estuviera esperando con los brazos abiertos. Lo estuviera esperando con amor. El muchacho no esperaba que su padre estuviera asomado al balcón de la casa, mirando al camino y esperando que en cualquier momento se dibujara la figura de su hijo menor en el horizonte. Así lo dice la Biblia. Entonces regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre corrió hacia él lleno de amor y lo recibió con abrazos y besos. El joven empezó a decirle, papá, me he portado muy mal contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser tu hijo. El padre amoroso, esperaba el regreso del hijo rebelde. Cuando el muchacho todavía estaba lejos, no había todavía llegado a la casa, su papá lo ve. Y antes de que pudiera entrar a la casa, su papá sale corriendo, lo recibe y lo recibe con amor. El muchacho empieza su ensayado discurso, pero a su papá no le importaban los discursos. Mire, hay momentos en la vida donde ya no importa quién tuvo la culpa.
Eso ya pasó. Y decir, este tuvo la culpa o que él tuvo la culpa es una pérdida de tiempo. Si el chico había vuelto por amor o por interés, ¿qué importaba? Lo importante es que él estaba aquí. ¿Por qué el hombre está tan feliz? Porque el hijo que se creía perdido ahora ha vuelto a casa. El padre no le hace caso al discurso, sino que empieza a hablar con sus empleados y a darle toda una serie de órdenes. La Biblia dice, pero antes de que el muchacho terminara de hablar, el padre llamó a los sirvientes y les dijo, pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo y también sandalias. Maten el ternero más gordo y hagamos una gran fiesta, porque mi hijo ha regresado. Es como si hubiera muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Y comenzó la fiesta. ¿Por qué el padre pide todas estas cosas? Porque eran símbolos de libertad, de recuperar la dignidad. El chico traía ropas raídas. Su papá pide que le pongan ropa nueva, acorde a su dignidad como hijo de una persona importante. El padre pide que le traigan un anillo que demuestre autoridad y que era un hombre libre. Porque el chico, que seguramente había tenido un anillo como ese, lo había perdido o lo había empeñado. Y el padre pide que le traigan zapatos, eso es bien importante, que le traigan sandalias, porque eran los esclavos los que andaban descalzos. Los hombres libres andaban con zapatos. El padre pide todas estas cosas para dejar claro que su hijo, que regresaba físicamente, era bienvenido a la familia como un hombre libre, como un esclavo, como hijo y no como un empleado. Y finalmente, el padre ordena el cese de las labores del día. Ordena que se prepare un asado y ordena que se celebre una fiesta. Y yo me imagino que más de una persona empezó a criticar a ese señor diciendo, oye, pero qué débil de carácter. Si un hijo mío hace lo que ese muchacho hizo, jamás vuelve a pisar mi casa. Pero al padre poco le importó lo que diga la gente. El hijo que creía perdido había regresado. El hijo que creía muerto había revivido. Su hijo había vuelto a la vida. Mis hermanos y mis hermanas, esta es la historia de la parábola del hijo pródigo. Y así es el reino de Dios. Nosotros podemos ser rebeldes, pero a pesar de nuestra rebeldía, Dios nos espera con amor. A pesar de ese rencor que podamos sentir, que nos lleve a alejarnos de Dios, Dios sigue presto a salvarnos, aún de los males que nosotros mismos nos hemos provocado. La enseñanza de esta parábola es clara. Aunque usted piense que Dios le ha desechado, Dios continúa esperándole. Aunque usted piense que Dios le va a castigar, Dios desea recibirle, le espera con los brazos abiertos. Aunque usted deje de amar a Dios, Dios no va a dejar de amarle a usted. En fin, cuando la gente le critique por volver a buscar de Dios, por regresar a la iglesia después de haber pasado un tiempo lejos, donde quizá cometió muchos pecados, la gente puede criticarlo, pero Dios le responderá con amor. ¿Por qué? Porque Dios recibe en el reino a los que estaban perdidos, a los que estaban muertos,
para que vuelvan a la vida. Así es el reino de Dios. Aunque usted no cree en Dios, Dios sigue creyendo en usted. Respondamos a la palabra de Dios ahora con amor. Vamos a responder a este mensaje con amor. ¿Y sabe lo que podemos hacer? Poner nuestras vidas en las manos de Cristo Jesús. Pídale al Señor que entre en su vida y en su corazón. Repita conmigo esta oración. Se llama la oración de fe. Y dice: Buen Dios, he escuchado tu palabra y respondo con fe. Reconozco mi maldad, me arrepiento de mi pecado y te ruego, Padre amante, que tú me perdones. Acepto a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida y te ruego que tú seas conmigo, que me des el don de la salvación y me des la vida eterna, llenándome de tu Espíritu y capacitándome para vivir. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar Prediquemos. Puede encontrar otros escritos, audios y videos del Dr. Jiménez en su página personal www.drpablojimenez.com. Siga al Dr. Jiménez en Twitter, Instagram y YouTube. Sintonice Prediquemos y comparta nuestros enlaces con sus amistades. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.